Tengan todos ustedes, tengo micrófono aquí, vamos a... Esta semana ha sido un drama con los micrófonos, pero ya hemos llegado más o menos a ponernos de acuerdo. Tengan ustedes un feliz sábado. Dios tiene grandes cosas en este sábado para nosotros, porque Él hace un alto para encontrarse con nosotros. Y nosotros hacemos un alto para encontrarnos con Él. Y cuando nosotros abrimos su palabra y reflexionamos sobre Él, Él tiene grandes bendiciones. Y hoy, sin duda, a lo largo de este día, a través de las canciones, a través de las meditaciones, a través de la palabra de un amigo, a través quizás de una comida, Dios nos va a hablar. Y nos va a hablar más claramente que nunca porque toda la semana nos estuvo hablando. Entonces nuestro oído se está agudizando para escuchar la voz de Dios. Y por eso también quiero decirte que hoy también es la oportunidad todavía de tomar decisiones. Todavía hoy Dios está llamando y hoy está con los brazos abiertos. Y hoy quiero compartir con ustedes, quiero confesar a Jesús. Va a ser un tema más sencillo, pero quiero confesar a Jesús quién es Jesús para mí. Para confirmar lo que Él ya me ha dado en mi mente, en mi corazón. Y para seguir el mandato que dice que todo el que confiese a Jesús, entonces será salvo. Ya tengo la salvación en Jesús, pero al confesarlo la confirmo. Vamos a orar. Querido Señor, tú nos has hablado durante toda la semana. Todavía quedan dos veces que nos vamos a encontrar para escuchar tu palabra. Pero esta semana no termina aquí, Señor. Esta semana comienza todo hasta tu segunda venida. Eso es lo que queremos. Los cambios que tú estás realizando, tu voz que se ha hecho cada vez más clara, te pedimos que siga aumentando, Señor, en nuestra vida. Y podamos, Señor, así entrar en el propósito por el cual tú nos has elegido desde la eternidad. Señor, sabemos que tú no nos llevarás al cielo a los empujones. Estás esperando desde que nacimos una decisión de nuestra parte. Te pido que hoy haya personas que decidan darte permiso y decidan, Señor, entregar su vida a ti. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes dos de los versículos preferidos de mi vida que han marcado mi experiencia cristiana. Y el primer versículo está en Deuteronomio 23:5. Deuteronomio 23:5. Deuteronomio 23:5 dice lo siguiente: pero el Señor tu Dios no oyó a Balaam, sino que volvió la maldición en bendición, porque el Señor te ama. Este versículo nos dice, no me voy a concentrar en la historia de Balaam, ustedes ya la conocen, pero nos dicen que Dios tiene la capacidad de convertir una maldición ¿en qué? En bendición. Y hay una sola razón. Fíjense que esa razón no es porque nos portamos bien, no es porque fuimos buenos hijos, no es porque estuvimos en la iglesia por mucho tiempo, sino que dice que Él está dispuesto a transformar la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque nos ama. Satanás trata de maldecir nuestra vida y muchas veces ha intervenido en nuestra vida, ha tenido acceso a nuestra vida provocando grandes tragedias. Sin embargo, Dios puede tomar esas tragedias si nosotros nos entregamos a Cristo. Él puede transformar esas tragedias, esas maldiciones en nuestra vida y transformarlas en bendición. Y yo no sé cuál es tu experiencia, pero yo te puedo asegurar, si tú has sido golpeado o golpeada por la vida, si tú por tu causa de tus errores estás en una situación que parece desesperada, si tú has experimentado la muerte de un ser querido que no esperabas, si tus padres se divorciaron cuando eras chico y no recibiste el amor que necesitabas, si tuviste un accidente que de alguna manera perjudicó tu plenitud física, hoy tú lo ves como una maldición. Pero si tú te entregas a Cristo, van a pasar años caminando con Cristo y cuando mires para atrás y veas aquellas maldiciones que tú considerabas que eran maldiciones, vas a ver que fueron las más grandes bendiciones de tu vida. Y eso es lo hermoso que tiene Dios, porque Dios nunca puede ser derrotado.
Satanás puede tocarte, pero incluso el toque de Satanás, Dios lo transforma en bendición. Y por eso Romanos 8:28 dice, porque a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Fíjate que ahí no dice algunas cosas le ayudan a bien, o la mayoría de las cosas le ayudan a bien, sino ¿cuánto? Todas. Ahora yo quiero que pienses en las maldiciones de tu vida, en aquellas cosas que tú pensás o piensas que te han marcado, que te han hecho vivir quizás momentos de mucha tristeza, que te han quebrado. Bueno, la Biblia dice que esas cosas, todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien. Incluso esas cosas. Y es por eso que este es mi versículo preferido de la Biblia, Deuteronomio 23:5. Y me encantaría que después de esta semana, no te digo que sea el tuyo, pero qué lindo si alguien también me acompaña y también elige este versículo como su versículo preferido. Y quiero ahora leerte el otro versículo, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice así, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Mientras más débil soy, más poderoso puede ser Cristo en mí. ¿Y saben qué? ¿Por qué? O sea, estoy compartiendo este versículo, no solamente porque es un versículo preferido mío, sino porque en esta semana se acercaron muchos jóvenes y me dijeron, pastor, yo quiero entregarme, he decidido entregarme a Cristo, pero tengo miedo. Tengo miedo de mí mismo, tengo miedo de fallar. Pero fíjate lo que dice aquí Dios, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Está muy bueno que tengas miedo de fallar, que tengas miedo de ti mismo, pero hoy Dios dice, esa debilidad te va a llevar a mí. Y si esa debilidad te lleva a mí, yo voy a ser tu fortaleza. Y les hago una pregunta, ¿cómo le llamó Dios o cómo se le llama en la Biblia a Abraham? Ahora les hago otra pregunta. ¿Se caracterizó a Abraham por tener gran fe toda su vida? No, justamente tuvo, podríamos decir, chispazos de fe, pero por momentos tuvo una falta de fe tremenda. Y díganme si no es falta de fe de ir caminando a Egipto con la esposa y mientras iba caminando parece que se dio cuenta que la esposa era demasiado linda. Y entonces de repente le dice, mira, cuando entremos en migraciones, a mí me dijeron que los egipcios son un poco mujeriegos. Entonces cuando entremos en migraciones, tú eres muy linda, no le vayas a decir que eres mi esposa, dile que eres mi hermana a la gente. Y Sara se sorprendió. Y resulta que cuando entraron a Egipto, entonces en migraciones, le dijeron, ¿de dónde vienen? Venimos de Palestina. Y le dice, ¿y usted quién es? Yo soy la hermana de este hombre. Ahora fíjense, Sara, no me acuerdo ahora, se me olvidó el dato, cuántos años tenía Sara, pero creo que tenía más o menos, debe haber tenido 70 años, por ahí 80 años. Era tan linda que la noticia, cuando entraron en la frontera de Egipto, entraron a Egipto, la noticia en un día llegó al harén, o sea, a Faraón, y Faraón dijo, ¿quién fueron los que entraron? Quiero que la traigan a esa mujer que es tan linda que venga acá. Con 70 años la querían en el harén. Y resulta que cuando llegan a Egipto, la vienen a buscar y le dicen, venimos a buscar a su hermana, le dicen a Abraham. Y Abraham, un poquito con miedo, dice, bueno, pasen, llévensela. Y se la llevan. Y es más, la empiezan a preparar para presentarla a Faraón y cuando la ve Faraón se queda obnubilado por Sara. Y dice, esta va a ser mi esposa. Y cuando la estaban por tomar como esposa, si no fuera por la intervención de Dios, ustedes saben la historia. Ese es el padre de la fe. Y después ustedes saben lo que pasó. Dios le había prometido a Abraham un hijo, el hijo no llegaba, ya lo contamos eso. A Abraham le faltó la fe. Como resultado nació Ismael. Y los problemas de esa falta de fe los vemos hasta hoy, porque los descendientes de Ismael, ¿quiénes son? Son los árabes. Y los descendientes de Isaac, ¿quiénes son? Los judíos. Antes se tiraban piedras en un patio, ahora se tiran misiles.
En la falta de fe de Abraham nos llega hasta hoy. Sin embargo, Abraham creció con Dios, permaneció en la presencia de Dios, buscó el perdón de Dios y la debilidad de Abraham se transformó en su fortaleza. Él reconoció su debilidad y cuando él reconoció su debilidad, Dios fue fuerte en él y fue el padre de la fe. ¿Cómo se le llamó a David? Hombre con el corazón como el de Dios. Si estudiamos la historia de David, ¿se caracterizó David por tener el corazón como el de Dios? No, pero cuando David reconoció su debilidad, cuando dijo, yo no puedo, Señor, yo te doy permiso, tú sé fuerte en mí, esta es mi debilidad, David se transformó en hombre con el corazón como el de Dios. Juan, ¿cómo se le llamó a Juan? ¿Cómo se llamó al apóstol Juan? ¿El apóstol de qué? El apóstol del amor. ¿Se caracterizaba Juan por tener amor cuando se encontró con Cristo? No, era el hijo de qué? El hijo del trueno. Y el hijo del trueno, una vez que reconoció su debilidad, una vez que se dio cuenta que no valía la pena pedir fuego que caiga sobre la cabeza de la gente que odiaba, una vez que se encontró con Cristo, una vez que pasó por la cruz, él reconoció su debilidad y el hijo del trueno se transformó en el apóstol del amor. Ahora te digo, ¿cuál es tu debilidad? ¿Eres despilfarrador? Si tú lo reconoces y lo entregas a Dios, puedes transformarse en el hombre ahorrativo, en el poder de Dios. ¿Eres mujeriego? Entrégale tu debilidad a Dios y puedes llegar a ser el hombre fiel en Dios. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te estás pidiendo que reconozcas que eres imperfecto. Y si tú reconoces que eres imperfecto y empiezas a humillarte delante de Dios y caminas con Él, Él te va a mostrar cada vez que tú eres débil, pero Él se va a hacer más fuerte en ti y tú vas a ser un hombre y una mujer victorioso. Por eso no tengas miedo de entregarte a Dios, porque con Dios tú todo lo puedes. No pongas la vista en ti, pon la vista en Él. En eso consiste la vida cristiana, en poner la vista en Dios. Mi experiencia con Jesús comenzó temprano. Yo conté algo en la sociedad de jóvenes pasada. Desde chiquito nací pecador, era rebelde. Y mi hermana, que era la más grande, era la más espiritual de la casa. Y me acuerdo cuando yo tenía 5 años y mi hermana tenía 7 u 8 años, la veía orar y ella oraba con todo fervor. Y a mí me daba medio rabia la actitud espiritual de mi hermana. No sé por qué, porque era pecador. Pero en algún momento Dios hizo un clic en mi vida. Y mucha influencia de eso tuvieron mis padres. Mi mamá, cuando mis hermanos iban a la escuela primaria, ella se quedaba conmigo y me leía las bellas historias de la Biblia todas las tardes. Y parece que esas historias comenzaron a hacer mella en mi corazón. Y a los 7 años comencé a tener un vivo celo por Dios, podría decir, por la persona de Dios, aunque no entendía mucho las cosas. Y a los 7 años comencé a pedir bautizarme. Mis padres me decían que no porque era muy chico, pero insistí tanto que a los 8 años y medio me bauticé. A los 8 años y medio me bauticé, pero lo único que entendía era que me estaba entregando a Dios, pero no entendía nada más. Me sabía muchas historias de la Biblia, pero una cosa es saber las historias de la Biblia y otra cosa es saber el mensaje de la Biblia. Mi papá era pastor, lo trasladaron cuando tenía 9 años, lo trasladaron fue departamental de la Unión, entonces crecí en un ambiente institucional, me mandaban a escuelas adventistas. Y allí en las escuelas adventistas desarrollé un espíritu de fariseo recalcitrante. De los 9 a los 12 años fui un fariseo total, sincero, pero un fariseíto. No les voy a contar detalles porque no tenemos tiempo, pero les voy a contar algún detalle. La gran crisis para mí fue cuando pasé de la primaria a la secundaria. ¿Por qué? Porque en la primaria era un ambiente bien adventista, en la secundaria seguí en la academia adventista, pero entraron un montón de chicos y chicas que no eran adventistas y que tenían otras costumbres. Y a mí eso me sorprendió.
porque a mí me habían enseñado a no decir malas palabras. Y especialmente entró un grupo de chicas que de tres palabras decía 4 malas palabras. Y para mí era eso, ustedes saben, los argentinos son muy mal hablados. Y para mí eso era inconcebible después que me había criado en un ambiente que era como una burbuja. Y entonces mi espíritu fariseo comenzó a tener cierto rechazo contra estas chicas. Es más, yo marcaba la diferencia con ellas. Como era entre mis amigos, era líder. Cuando llegaba la semana en la secundaria, cuando llegaba la semana me encontraba con mis amigos adventistas en la iglesia, y entonces cuando me encontraba con las iglesias, en la iglesia hablaba mal de estas chicas. Y después pasaba muchas veces, me acuerdo una vez que yo veía que estaban estas chicas con otros chicos, estaban en el curso y estaban riéndose y estaban diciendo cosas, y entonces yo me acerco, y entonces Silvina me dice, Joel, bueno, escuches porque estamos contando chistes verdes. Ustedes saben que son chistes verdes, ¿no? Bueno, chistes verdes. Y entonces a mí me dio una rabia tremenda que me excluyan, y yo digo, ¿cómo pueden estar contando chistes verdes? Yo tenía ganas de escucharlos, pero como era fariseo no los escuchaba. Porque el fariseo es así, el fariseo critica al que toma vino porque a él le gustaría tomar vino, pero no quiere gastar dinero en eso. Eso es un fariseo. Y el fariseo es un reprimido que por afuera, domina la conducta, pero en el corazón quiere hacer todo lo que condena. Y por eso condena. Y bueno, yo era un fariseo recalcitrante. Entonces, para que vean, yo me sentaba en el último banco, yo era bastante conversador. Y entonces un día, por ejemplo, estaba la profesora y dice, vamos a hacer una fiesta de curso. Y entonces Silvina y Sandra, que eran una de estas chicas, dicen, ay, profesora, vamos a hacer una torta. ¿Ustedes le dicen torta, un pastel? Una torta. Entonces yo levanto la mano y le digo, profesora, no podemos hacer una torta porque la torta tiene combinación de leche y huevo y Elena de White dice que eso hace mal. Y yo comía torta y comía leche y huevo y todo, pero yo sabía que cuando dijera eso, Silvina y Sandra iban a saltar como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Cómo no vamos a hacer una torta que combinación de leche y huevo? Yo dije, acá somos adventistas. Y entonces se generaba todo, y les digo, yo sé que esto puede parecer demasiado exagerado, y no les cuento otras cosas porque me da vergüenza contarlas. Pero era tremendo, tremendo. Sincero, pero tremendo. Y un día entonces la profesora habló conmigo y me dice, Joel, estás mal. Vas a tener que cambiar de actitud o acá pasa algo. Pero vos estás mal. Yo pensaba que estaba bien. La profesora tuvo el discernimiento de corregirme y de llamarme la atención. Pero como yo charlaba mucho, la profesora me dijo, Joel, no puedes estar más en el último banco, así que te venís y te sentás adelante mío acá en el escritorio. Y bueno, me sentó adelante mío y si yo quería conversar, tenía que conversar con la maestra, con la profesora. Y si me daba vuelta, atrás mío estaban Sandra y Silvina. Pero mis ganas de conversar superaron mis prejuicios que tenía con Sandra y Silvina. Y al final me empecé a dar vuelta para conversar con Sandra y Silvina y me empecé a hacer amigo de Sandra y Silvina. Y me di cuenta que no eran tan malas como yo creía. Y empecé a conversar con ellas. Y me di cuenta que decían malas palabras porque así habían aprendido. Pero no porque eran malas. Yo no las decía y era más malo que ellas. Con esto no estoy diciendo que hay que decir malas palabras. Me empecé a dar cuenta que ellas, de acuerdo a cómo se habían formado, tenían una manera de ver la vida, pero cuando empezamos a charlar fue algo tremendo. Pero entonces mis padres me habían regalado un deseado de toda la gente a los 11 años, y yo para que ellos no se sientan mal intentaba leerlo, pero siempre me aburría. Pero en ese verano, que había empezado a ser amigo de Sandra y Silvina, un sábado de tarde que no tenía nada que hacer, agarré el deseado de todas las gentes y lo abrí en el capítulo La niñez de Jesucristo. Y cuando comencé a leer ese capítulo y empecé a ver al Jesús que me mostraba ese libro, empecé a descubrir un Jesús totalmente diferente al que yo pensaba que existía. Y un Jesús totalmente diferente a mí. Seguí leyendo después de ese capítulo, el próximo capítulo, y empecé a ver cómo Jesús trataba a los pecadores. Y empecé yo a sentir que yo era pecador.
Y yo agradezco a Dios porque Dios me cruzó con ese libro, porque allí me encontré con Jesús, con el Jesús real. Y en ese verano fue como que el Espíritu Santo me dice, Joel, vos no podés ser así con Sandra y Silvina. Tenés que cambiar de actitud, has estado totalmente equivocado. Ahora ya no me reprendía la maestra, sino la profesora, me reprendía el Espíritu Santo. Y ese fin de verano quedé totalmente convencido de que yo tenía que cambiar mi actitud y que tenía que entregarle mi actitud a Cristo. Y volví al segundo año de la secundaria y me senté en el banco con Silvina. ¿Y saben qué? Silvina se encontró con un Joel totalmente diferente. Con un Joel que había comenzado a conocer a Cristo. Y cuando salían las conversaciones, a veces salían las conversaciones, de espirituales. Y una vez Silvina me dijo, Joel, ¿sabes qué? Yo veo que a vos te criaron con una creencia. En tu casa creen en Dios. ¿Sabés qué? Mis padres son de la religión popular, y ellos van de vez en cuando, algún domingo por ahí van a la iglesia, pero ellos son ateos. Y nunca me hablaron de Dios, y yo veo que vos creés en Dios y me encantaría tener un Dios así. Y yo cuando ella me dijo eso, como había cambiado mi actitud, le dije, Silvina, mira, yo no sé mucho, pero si querés, nos encontramos en un recreo de vez en cuando y leemos un poco de la Biblia. Y bueno, vinieron a las semanas que vienen y algún recreo, no les digo que todos los recreos, pero algún recreo comenzamos a leer la Biblia y Silvina y Sandra empezaron a tener una experiencia, ellas me empezaron a ayudar a mí porque eran muy humanas y yo les empecé a ayudar a ellas con mi experiencia y lo que Dios me había dado a través de Jesús. Muy sencillo, muy básico. Pero la amistad comenzó a crecer. Y un día, ustedes se van a dar cuenta ahora cuán viejo soy. 1979. Mundial Juvenil, llega a la final Rusia contra Argentina y se juega en Japón. Maradona, 15 años o 16 años, surgiendo como una novedad para el fútbol argentino y parecía que para el fútbol mundial. Y entonces el partido se iba a jugar a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana eran las clases. Eso fue septiembre. Y entonces organizamos con los amigos y dijimos, vamos a ver el partido y vamos a verlo en la casa de alguien que vivía cerca del colegio. Y entonces nos pusimos de acuerdo con Sandra, Silvina, Viviana, Oscar, Cristian, Jaini. Los amigos dijimos, vamos a verlo. Entonces nos fuimos con el uniforme y nos fuimos a la casa de Oscar para ver el partido. Muy bien, terminó el partido y ¿qué pasó? Algo que no pasa ahora muy seguido. Pero Argentina ganó. Y Argentina ganó y salió campeón mundial juvenil. Y ustedes saben, en Argentina el fútbol es como una religión, es una locura. Yo creo que acá puede ser algo parecido, pero si ustedes quieren saber cómo es el fútbol, fanatismo, me parece que no debe haber un país más fanático y más loco que Argentina con el fútbol. Y no estoy con esto alabando, al contrario, estoy viendo, es un problema tremendo el fútbol en Argentina. Entonces cuando gana, y me imagino que acá pasa algo parecido, cuando gana Argentina, todo el mundo en Buenos Aires se va al obelisco a cantar y estar 4 horas cantando al cielo, Argentina, Argentina, Argentina. Sin que nadie lo dirija, todo el mundo va, nadie se pone de acuerdo, no había Facebook, nada, todo el mundo va para el obelisco. Entonces nosotros estamos ahí y dijimos, vamos a festejar al obelisco. ¿En qué vamos a ir? Vamos a ir en tren. Muy bien, entonces nos fuimos a la estación de tren y entonces fuimos a festejar. Y estábamos todos entusiasmados, gritando Argentina, Argentina, y cuando venía el tren veíamos que de la ventana del tren salía gente gritando así, hasta la cintura, gritando Argentina, Argentina. Y entonces subimos al tren y estaba llenísimo. Entonces íbamos tratando y dijimos, bueno, vamos al furgón del fondo. En el furgón del fondo, en el último vagón, es donde llevan las bicicletas, los paquetes grandes y todo eso. No había ningún asiento y estaba todo lleno los pasillos. Toda la gente iba gritando. Entonces llegamos al furgón. El furgón estaba vacío. Entonces cuando llegamos al furgón, comenzó a andar el tren y en eso Silvina se sienta en la puerta del tren. Y cuando, claro, yo tenía 14 años, Silvina tenía 13, y cuando yo vi a Silvina que se sienta en la puerta del tren, que era una acción bastante arriesgada,
Yo dije, yo no puedo ser menos. Y entonces me senté al lado de ella. Entonces cuando me senté al lado de ella iba de este lado, yo iba de este, había 2 barandas en el tren y yo me agarré de las 2 barandas. Y hay una costumbre en Argentina que cuando uno grita, tiene que hacer así. O sea, en el fútbol tiene que hacer así cuando grita. No sé por qué, pero esa es la cosa, hay que hacer así. Entonces, Silvina iba haciendo Argentina y yo no iba haciendo porque iba agarrado de la... Entonces Silvina quería hacer y estaba mi brazo acá. Entonces me dice Silvina, Joel, saca el brazo que no me dejas hacer así Argentina. Entonces yo le digo, y le hago un chiste, le digo, mirá Silvina, que si vos te caes yo no tengo la culpa. No, saca el brazo, me dice, saca el brazo. Y bueno, saco el brazo y a mí me quedó libre para hacer así también. Entonces íbamos gritando y en eso para el tren en una estación y cuando salimos de la estación a mí me iba tocando en los zapatos los pastos largos que había entre las vías, me iban tocando los zapatos. Entonces Silvina, cuando ve que me iban tocando los zapatos, los pastos, me dice, Joel, ¿por qué no levantás las piernas así? Yo ya no me da los músculos para levantar las piernas. Dice, ¿por qué no levantás las piernas así? Y ella las levanta, porque mirá si tenés que ir a festejar descalzo. Y entonces cuando ella me dice cómo levanto las piernas, yo levanto las piernas y en eso viene un puente que nos agarra las piernas a los 2. Y Silvina sale despedida del tren y pasa por adelante mío. Yo recibí el golpe del puente, que era un puente así de vigas, recibí el golpe del puente y quedé colgado de la manija del tren. Y iban mis pies ahora iban tocando las vías mientras el tren iba rápido. Y Silvina se iba quedando allá. En eso yo no puedo explicar cómo. Yo aparecí de vuelta dentro del tren. Cuando uno es adolescente, parece que tiene toda la vida por delante. Y no solamente cuando es adolescente. A veces cuando tenemos muchas bendiciones en la vida, de repente viene la crisis y no estamos preparados para la crisis. Silvina quedaba allá y nosotros estábamos aquí en el tren. Y entonces fuimos rápido corriendo al guarda, le dijimos, guarda, pare el tren. Y decía, ¿dónde? ¿Qué pasó? Se nos cayó una amiga, tiene que parar el tren. Y el guarda decía, no, yo no puedo hacer nada, tenemos que esperar hasta la próxima estación. Y entonces siguió el tren hasta la próxima estación y en eso entonces bajamos en la estación, había un taxi, paramos al taxi y le dijimos, mire, no tenemos dinero, pero llévenos, se nos cayó una amiga del tren, llévenos al puente allá de Libertador, que se nos cayó nuestra amiga. Y entonces el taxista fue rápido, agarró y fue a todo lo que da el puente. Cuando llegamos al puente, el puente estaba arriba y había otra línea de tren que pasaba por debajo. Entonces le dije, nos organizamos entre los amigos, 2 amigos fueron a llamar por teléfono a los padres y Félix, que era otro chico, y yo fuimos a subir al puente para ver cómo estaba Silvina. Y cuando íbamos subiendo en el puente yo decía, ojalá que Silvina solamente tenga un golpe y podamos seguir para ir a festejar. Y no lo decía por el hecho de que quería festejar, sino que era una negación de lo que había pasado. Era el deseo realmente de que no sea para mucho esto. Pero tuvimos que saltar un alambrado para llegar al puente que estaba arriba y cuando estaba saltando el alambrado pude ver el cuerpo de Silvina, que ella había ido volando y había caído con el estómago en una viga y que estaba colgando en la viga, así, prácticamente del estómago. Fuimos rápido y allí cuando parecía, entonces yo agarré y empecé a decir, está muerta, empecé a gritar, está muerta. Entonces mi amigo Félix me dice, Joel, cálmate, vamos a ver qué pasa. Y en eso cuando yo decía estaba muerta, lo único que se me ocurrió es orar al Señor y decir, Señor, haz algo, Silvina, haz algo con Silvina, levántala. Y cuando clamo así, Silvina se queja. La sacamos y la pusimos en el pasto, entre la vía que iba de un lado y la otra, la pusimos allí en el pasto. Silvina era una chica muy linda y había caído con el estómago en la viga y había dado con la cara contra la viga. Cuando cayó con el estómago dio con la cara contra la viga. Entonces tenía toda la nariz chata prácticamente y sin dientes, había quedado sin dientes. Y nosotros le pusimos un suéter en la nuca. Y desesperados comenzamos a gritar, traigan una ambulancia, traigan una ambulancia. La ambulancia tardó 20 minutos. Cada minuto parecía una hora.
Y Silvina sí se quejaba. Yo no me había dado cuenta, pero después a mí me llevaron a la comisaría para declarar, nos llevaron a algunos a la comisaría para declarar, y allí en la comisaría no me podían sacar el zapato en la pierna izquierda porque tenía el pie tan hinchado que el zapato no se me salía por el golpe que había recibido el puente. Después me llevaron a una clínica, y ahí en la clínica, cuando todo paró, venían las preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué Silvina y por qué no yo? Cuando mis padres se enteraron, vinieron a la clínica y les pedí una cosa: papá y mamá, tráiganme el deseado de todas las gentes. Por supuesto no lo podía leer, pero tan siquiera era lo que en los últimos 6 meses me había dado motivación. Jesús. Jesús. Resumiendo la historia, Silvina la llevaron a un hospital especial, a mí me enyesaron la pierna, y toda la academia todos los días iba al hospital y oraba por Silvina. Y allí estaba la madre de Silvina. Y estaba la madre de Silvina con la Biblia de Silvina, porque la Silvina ahora en ese año había llegado a tener las mejores notas de Biblia. ¿Y saben qué? La Biblia de Silvina estaba toda subrayada. Y Silvina había dejado de decir malas palabras. Y ya no contaba chistes verdes. Porque ella también había empezado a descubrir a Jesús. Y la madre, que era atea, decía: si Dios salva a Silvina, yo voy a creer en Dios. Y entonces venían los hermanos con buena intención y le decían a la madre: Dios la va a salvar, Dios la va a salvar, ya ver, Dios la va a salvar. Y más si usted dice que se va a entregar a Dios, Dios la va a salvar. A veces somos un poco ingenuos los cristianos. Nosotros podemos decir Dios va a orar, pero no podemos decir qué es lo que Dios va a hacer. Porque no sabemos el fin desde el principio como lo sabe Dios. Pasó una semana y Silvina murió. Y entonces fuimos al velorio. Y estábamos allí en el velorio. Primero el pastor, el capellán de la Academia Adventista, hizo la meditación en la casa funeral. Pero después fuimos al cementerio, y ahí en el cementerio, en la capilla del cementerio, había un sacerdote. Y allí se hizo una misa. Y esto para mí fue totalmente patético. Había un gran crucifijo, y mientras el sacerdote estaba hablando, la madre de Silvina comenzó a gritarle al crucifijo: ¿estás contento, Dios? ¿Estás contento que la mataste? Reíte ahora, reíte, la mataste. Y se callaba y de vuelta comenzaba a gritarle al crucifijo y lo insultaba al crucifijo. A mí se me ponía la piel de gallina. Pero allí, a mis 14 años, yo me di cuenta de algo en ese día y que todavía lo tengo presente. Yo estaba abrazado de mis 2 amigos porque como estaba enyesado, tenía que ir saltando y ellos me ayudaban, y tenía unas muletas a la salida. Pero yo en ese momento me di cuenta que a pesar de que a un cristiano lo afectan los problemas, yo tenía seguridad de que yo iba a poder volver a ver a Silvina. Y yo pensé ahí: ¿quiénes son las personas que más amo en la vida? Son mis padres y mis hermanos. Y me acuerdo que mirando también a ese crucifijo, mientras ella insultaba, yo decía: pero yo tengo un Dios vivo. Y que si mi papá y mi mamá mueren, si mis hermanos mueren, que los amo tanto, yo sé que los voy a volver a ver. Y para mí mi fe ahí se confirmó. Y Dios confirmó mi fe en ese momento, a los 14 años. Y cuando estábamos llevando a Silvina, al cajón de Silvina para el nicho, yo iba pensando: no entiendo por qué yo estoy vivo aquí. Pero si estoy vivo es porque Dios tiene una misión para mí. Y yo no puedo hacer nada para que Silvina resucite. Eso pensé en ese momento. Pero sí puedo hacer algo. Yo puedo dedicar mi vida a Dios para predicar el Evangelio y que Cristo venga lo antes posible y así poder ver a Silvina. Y caminando hacia la tumba de Silvina,
reconfirmé mi decisión de ser pastor y dedicar mi vida para predicar la segunda venida de Cristo. La maldición, en ese momento para mí, se transformó en una bendición. Fue duro después ir al colegio y yo, que era el compañero de Silvina de banco, el banco de Silvina vacío. Las primeras semanas fueron duras, pero Dios nos dio fe, nos levantó. Y a raíz de esa maldición muchos chicos se entregaron, porque a veces necesitamos crisis para entregarnos a Dios. Somos tan cabeza duras los seres humanos, somos tan necios a veces. Y no es que Dios nos manda las crisis, es que las crisis son parte de la vida. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Y no podemos ser ajenos a eso. Y por eso desde ese momento yo siempre pensé que Dios tenía un propósito para mí. Eso confirmó que yo había sido elegido, a pesar de que yo no lo sabía. Y yo sé que tú puedes ver también, puedes mirar para atrás. Yo estoy contando hoy mi testimonio, pero tú puedes contar tu testimonio y puedes contar tu historia y vas a ver cómo Dios también te ha traído para que estés hoy sentado aquí. Porque Dios tiene un plan para ti, solamente tú tienes que creerlo. Como yo les conté los otros días, terminó la secundaria y cuando estaba terminando la secundaria todos mis compañeros estaban ansiosos por saber qué carrera iban a seguir y yo no tenía ningún tipo de duda. Yo sabía que iba a ser pastor. Y yo sabía que iba a ser pastor porque yo tomé una decisión allí, camino a la tumba de Silvina. Y esa decisión quedó firme gracias a Cristo. A pesar de todas mis luchas de adolescentes, también yo hacía mucho deporte, o sea, me divertía con todos mis amigos, pero yo sabía que Dios tenía que ser lo principal en mi vida. No entendía muchas cosas de la Biblia incluso, pero Dios era real. Jesús había comenzado a hacer un cambio en mi vida. Había entendido que el centro de la religión era Jesús, no la conducta, no las cosas, sino Jesús. Y Jesús me dio fuerza y comencé a estudiar teología. Y realmente yo nunca fui un buen alumno, pero en teología, como era mi pasión, me fue muy bien. Me fue muy bien. Y tenía muy buenas notas. Disfruté muchísimo al estudiar teología. Era el único hijo de pastor en todos los alumnos de teología. Entonces mi papá, que era pastor, muchas veces la gente venía y le decía la gente, le decían, felicitaciones, pastor. Usted es el único que tiene un hijo pastor en el seminario. Lo felicitamos, debe haber sido una muy buena inspiración. Y claro, y mi padre se sentía muy halagado por eso. Y en esa época todavía no había emails, no había computadoras ni nada, entonces ellos me mandaban cartas. Y cuando me mandaban cartas siempre me mandaban un versículo. Confía en el Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y siempre las cartas de ellos terminaban, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y llegó el último año de teología. Y un día había el 21 de septiembre, estamos cumpliendo ahora, sin darme cuenta, aniversario de eso. El 21 de septiembre me piden, era el Día del Estudiante, y el capellán de la universidad de allí, de Argentina, me dice, Joel, me dice, Joel, ¿sabes qué? Me dijeron que elija a un estudiante de teología para que predique el sábado en la iglesia. En 2 meses, me dijo. Porque va a ser el Día del Estudiante. ¿Y sabes qué? Yo creo que tenés que ser vos. Y yo dije, ¿yo? Y me dice, sí, tenés que ser vos. Y yo digo, pero yo nunca he predicado así para tanta gente. Me dice, ponerlo en las manos de Dios, pero yo quiero que vos seas. Bueno, le dije, está bien, en el nombre del Señor lo acepto. Tuve 2 meses para prepararme. No les voy a contar todas las vicisitudes, pero el último día, el anteúltimo día, cuando yo ya había decidido predicar sobre el libro de Josué, a raíz de las meditaciones que yo les decía que tenía en la biblioteca y todo eso, había decidido predicar del libro de Josué. Pero cuando quería armar el bosquejo del sermón, no me salía absolutamente nada. Y quería decir, bueno, voy a decir esto, y no me salía, se me hacía una nube tremenda. Y entonces dije, me voy a ir a los arroyos a hacer ayuno de oración. Me fui a hacer ayuno de oración. Dije, seguro que después del ayuno de oración Dios me va a decir qué es lo que tengo que predicar. Y me ponía a armar un bosquejo y no se me venía nada a la mente.
No sé si les ha pasado a los estudiantes de teología. Y llegó el viernes de noche y yo sabía qué tema iba a predicar, pero no sabía qué era lo que iba a decir. Y entonces el sábado de la mañana me levanté a las 6 de la mañana, tenía que ir a predicar a las 8:30, y me levanté a las 6 de la mañana y quise hacer un bosquejo y no me salía nada. Y entonces le dije, Señor, mira, en tu nombre voy, porque no sé qué es lo que voy a decir. Y entonces cuando llego a la piecita pastoral, me dicen, ¿vos sabías, Joel, que tenés que predicar en los 2 turnos, en el turno de los estudiantes y en el turno de los profesores? Y le digo, no sabía nada. Bueno, ahora te lo decimos, tenés que predicar en los 2 turnos. Le digo, pero nadie me dijo. Bueno, no importa, ¿y ahora quién va a predicar? Si no, tenés que predicar vos en los 2 turnos. Yo había preparado, había estudiado la Biblia, pero no sabía lo que iba a decir. Bueno, me paré cuando llegó el momento, en el nombre de Dios, y empecé a predicar. Ese sermón duró 20 minutos. Pero quiero decirles que fue el mejor sermón de mi vida. Nunca sentí el poder de Dios de una manera tan impresionante cuando hablaba en esos 20 minutos. Y no fue desordenado ni nada, fue un sermón súper ordenado. Prediqué en el segundo turno de vuelta y fue impresionante. Y yo sabía que no era de mí, o sea, porque ¿de quién era eso? De Dios. Yo tenía la convicción, porque yo no sabía, el sábado de mañana no sabía qué era lo que iba a decir. Y a la salida había muchos alumnos que me decían, Joel, es el primer sermón de mi vida que escucho. Y yo sabía que era Dios, porque yo no podía decir, no, qué bien que prediqué, porque preparé un bosquejo buenísimo. No. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque cuando tú haces algo para Dios, la gloria es solamente para Él. Y a veces Dios te hace ver que su poder se perfecciona en tu debilidad. Tú no eres un gran predicador porque preparas buenos sermones. Tú eres un gran predicador porque vives los sermones. Y cuando vives los sermones puede ser que seas malísimo hablando, pero si lo vives, transmites. Si no vives, solamente puedes impresionar, puedes recibir aplauso, pero la cuestión es vivir. Eso fue en septiembre, estaba llegando la graduación. No les voy a contar todos los detalles. Pero entonces me llaman del departamento de teología y me dicen, Joel, queremos decirte que no te vamos a dejar graduar. Entonces le digo, ¿por qué? Porque hubo una persona que no le gustó tu sermón hace 3 meses y quiere que te disciplinemos. Le digo, pero profesor, ¿qué fue lo que dije? O sea, ¿qué fue lo que dije? Una herejía. Y entonces me dice, bueno, no, yo no me acuerdo muy bien qué fue lo que dijiste, pero sí, yo me acuerdo que, no tenías autoridad para predicar un sermón así. ¿Qué era lo que pasaba? Había un pastor, y perdón, voy a contar las realidades, este es mi testimonio. Había un pastor que tenía problemas con mi papá. Y que entonces cuando vio que el hijo estaba predicando, decidió vengarse con el hijo. Y yo había dicho una frase, que no es nada herética, pero que esa parece que lo había ofendido al pastor. Porque yo haciendo la aplicación del libro de Josué, yo dije, Josué era general del pueblo de Dios. Y Dios le pedía que estudie la Biblia todos los días, para que sea prudente y sea sabio. Le decía a Dios, en mi ley meditarás de día y de noche. Y entonces en el sermón dije, Josué podría haber dicho, no, Señor, yo soy el general de tu ejército, tengo que estar preparando la estrategia para Jericó, no tengo tiempo para todos los días dedicar un tiempo para ti. Pídele eso al soldado, que yo lo tengo que dirigir, aquel del pueblo de Israel que no es importante como yo, pero yo, que tengo que estar ocupado en tu obra, no puedo dedicar tanto tiempo a meditar en tu ley. Y yo dije, si Josué hubiera dicho eso, no hubiera habido conquista de Jericó. Entonces dije una frase que eso fue lo que... Y yo dije en ese momento, el problema que muchas veces tenemos es que muchas veces nosotros servimos en la obra de Dios y no servimos al Dios de la obra. Eso fue lo que dijiste, no tenés autoridad para decir eso. Le digo, profesor, simplemente hice la aplicación del texto. Bueno, no te vas a poder graduar. En ese día venían los de la Unión y venían para
contratar a los que iban a ser pastores. Y entonces me llamaron a mí, y a todos los que llamaban era porque los iban a contratar. Entonces me acuerdo que me puse una corbata. En esa época se usaba una trabita, así para estar elegante, entonces me puse la trabita. Y mientras me miraba en el espejo decía, si me mandan a la Quiaca voy. O sea, porque tenía ganas ya de trabajar. Y fui a hablar con esta persona, este ministerial, y después de hablar una hora y media, me dijo, Joel, te voy a decir algo. Vos no servís para ser pastor. Y vas a tener que orar por lo menos 10 años, y van a tener que pasar unos 10 años para que alguna vez te podamos contratar, porque vos no servís para esto. Estamos en el parque de la universidad, y entonces oramos, él me dejó allí, y yo me acuerdo que me quedé llorando. Y en ese momento le dije a Dios, Dios, yo no sé, pero tú sabes que tú me llamaste. O sea, yo no sé si voy a trabajar, si me van a dar trabajo o no, pero yo quiero ser pastor para ti. Pero hoy me siento muy triste. Y yo quiero que me confirmes si realmente me llamaste o no me llamaste. Yo quiero que me digas de alguna manera si realmente estoy contigo, o sea, si tú estás en esto o no. Y me quedé llorando ahí en el parque, no quería que nadie se dé cuenta, entonces esperé a tranquilizarme. Y me fui. Y esa noche íbamos siempre yo estaba haciendo un internship, o sea, estaba haciendo una práctica en un pueblo cercano. Y entonces era la reunión de oración. Y era un pueblo de campo, una iglesia de campo esa. Y yo no había predicado ni nada, pero estaba a la salida de la reunión, había terminado la reunión de oración, y entonces estaba saludando a la gente que salía, supónganse que la gente salía por acá. Y yo pensando en todo esto que estaba viviendo. Y en esa época, en esa zona de Argentina, hay mucha gente rusa alemana, que son personas que son poco expresivas, o sea, no son personas así que están como los italianos, no, son personas muy poca expresión tienen. Y el primer anciano de la iglesia era un ruso alemán, el doctor Kremer, era dentista. Y en eso que yo estaba saludando, así pensando en todo lo que estaba pasando, él para y me mira y me dice, Joel, ¿qué? Le digo, ¿me dejás que te dé un abrazo? Y le digo, sí. Y él era mucho más alto que yo. Entonces me agarró y me apretó así, me levantó y yo quedé así en la... Y entonces, mientras me estaba abrazando, él me empezó a hablar acá y me decía, ¿sabes? Esa noche estábamos por dormir con mi esposa. Y mi esposa me dijo, ¿no te parece que Joel va a ser un gran pastor? Así que yo te quiero decir, seguí adelante. Seguí adelante. Porque vas a ser un gran pastor. Yo no dije nada, pero por adentro dije, gracias Dios. Terminé ese año y no me contrataron, no me pude graduar. Y mi papá, que era departamental de la Unión, me dijo, Joel, déjame que yo voy a hablar con amigos porque vamos a arreglar esto. Y le mandé otra carta diciendo, papá, todas las cartas que me mandaste decías, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo no quiero que hagas nada por esto. Si eso fue lo que vos me dijiste, sigamos el consejo que siempre me dijiste, que sea Dios el que haga. En esa misma semana, un amigo que había ido a Estados Unidos, a Nueva York, me llamó por teléfono y me dice, Joel, acá hay una iglesia que necesitan, yo voy a dejar de ser instructor bíblico y necesitan un instructor bíblico. ¿Estarías dispuesto a venir? Y le digo, sí, acá no puedo, me voy para allá. Así que le dije a mis padres, bueno, no teníamos dinero, no sabíamos cómo, pero empezamos a ahorrar y llegamos, el pasaje para Estados Unidos salía $700. Y llegamos a juntar $699.
Y yo me acuerdo que fui a comprar el pasaje y le ponía arriba del escritorio a la persona y digo, 699. ¿Me haría una rebaja de $1? Y me dice, sí, te la hacemos. Cuando llegué de vuelta a mi casa, mis padres, había gastado toda la plata en eso, así que no tenía dinero. Entonces mis padres vendieron un tocadisco que tenían, que habían comprado en un viaje que habían hecho a Estados Unidos, que habían venido a un congreso una vez. Ese tocadisco lo vendieron y me dieron $50 para que yo lleve en el bolsillo para Estados Unidos. Y llegué a Estados Unidos. Fui a Nueva York. Hermanos, fue la experiencia ministerial más grande de mi vida. Trabajé con drogadictos, trabajé con personas que no sabían leer, fue impresionante. Allí yo desarrollé todo lo que hoy les estoy predicando a ustedes aquí. Y trabajé después en Detroit, 2 años. Primero en Nueva York, después en Detroit, y en Detroit ahí me encontré con Peto y con Bobby. Dios transformó la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque yo era bueno, porque tenía talento. No, ¿saben por qué? Porque me amaba. Porque te ama a ti. Y por eso las maldiciones te pueden tocar. Es más, muchas veces Dios permite. La gente que no me quiso dar trabajo, que me dijo que no servía para pastor, no era gente mala tampoco. Era gente que pensaba algo y me lo dijo. Pero Dios utilizó eso porque Dios tenía un camino para mí y un camino para que yo me forme también. Porque tenemos que aprender a vivir con las pruebas. Tenemos que aprender a no quejarnos de la vida. Tenemos que aprender que hay un Dios que todo lo guía para bendición. Y estuve 2 años allí en Estados Unidos, una experiencia espectacular. Yo me imaginaba que era, que era el pastor de Nueva York, así una serie de televisión, o el pastor de Detroit. O sea, me imaginaba que estaba haciendo una serie de televisión. Veía el poder de Dios, cómo transformaba vidas a través de Jesucristo. Y fue impresionante. Pero un día entonces, cuando estaba en Detroit, me dicen, Joel, queremos que seas pastor aquí. Y entonces, perfecto, te vamos a hacer la visa y te vamos a hacer la visa profesional. Muy bien, entonces empezamos los trámites y viene la abogada y me dice, Joel, muy bien, me hace las preguntas y me dice, ¿trabajó acá? Había pregunta, ¿usted es extranjero? Sí, ¿de qué país esto? ¿Trabajó mientras estuvo en Estados Unidos? Sí. Entonces la abogada me dice, no, tenés que decir no. Entonces le digo, ¿pero cómo? Si yo trabajé. No, pero vos tenés visa de turista y no podías trabajar. No, pero yo trabajé. Entonces me dice, no, pero es que si decís que trabajaste no te van a dar la visa. Pero es que yo trabajé. Y entonces en ese momento, el primer versículo de la Biblia que yo aprendí fueron a los 3 años. El justo aborrece la palabra de mentira. Y comenzó una lucha en mí. ¿Qué hago? ¿Miento o no miento? Y se armó toda una lucha y entonces la abogada me dice, Joel, si vos decís que sí, no te lo dan. Acá tenés que hacer una excepción. Y como la abogada vio que yo estaba muy, muy incómodo con la situación, me dice, mira, hay una alternativa. Que te vayas a Argentina. Y allá no te van a hacer ninguna entrevista. Pero tenés que esperarlo allá y es muy probable que no te lo den si te vas a Argentina. Y le dije, bueno, me voy para Argentina. Y me fui para Argentina. Y cuando llegué para Argentina, en la universidad había cambiado la administración y me mandaron una carta. El nuevo decano me dijo, Joel, sabemos lo que te ha pasado. Quiero decirte que las puertas de esta universidad están abiertas para que te gradúes. Y me pude graduar. Y yo le dije, Dios, si tú quieres que vuelva a Estados Unidos, yo voy a esperar a los papeles. Si no me los dan, quiere decir que tú quieres que me quede acá. Pero si me los dan, tú me quieres en Estados Unidos. Y yo voy a esperar hasta que me den la respuesta de la embajada americana para saber qué es lo que voy a hacer. Y hice ese trato con Dios. Y pasó 1 mes y no venía ninguna respuesta. Pasaron 2 meses, ninguna respuesta. Pasaron 3 meses, ninguna respuesta. Y venía un congreso de la Unión allí en Argentina. Y entonces fui acompañando a mi padre, que era pastor allí. Y entonces, cuando estaba en el Congreso de la Unión, me encontré con un montón de amigos y todos me decían que qué hacer, qué lindo sería que trabajes acá.
Y en ese momento se acercó un pastor y me dice, Joel, necesitamos un pastor de jóvenes para la Iglesia Central de Buenos Aires. ¿Quisieras trabajar? Y le dije, no. O sea, gracias, pero yo tengo un trato con Dios. Y yo le dije que yo iba a esperar los papeles, su respuesta a través de los papeles. Y que si él me decía, si me daban los papeles, yo tengo que volver a Estados Unidos. Si no me lo dan, entonces sí. No, tenés que responder ya. No, entonces no. Bueno, se fue. Pasaron 3 horas y viene de vuelta el pastor y me dice, Joel, es la oportunidad. Mirá si no te dan los papeles. Y yo me hice el espiritual y dije, no, yo hice un trato con Dios. Y bueno, hablamos un poquito y me dice, mirá si perdés el pan y la torta. Te quedás sin el pan y sin la torta. Mirá si ahora rechazás y la semana que viene te vienen los papeles y te dicen que no. Y te quedaste sin esta oportunidad, porque nosotros ya tenemos que elegir a alguien. Y entonces él se fue, volvió al otro día y me dice, Joel, esta es la oportunidad. Y me habló, y me habló, me habló. Y en ese momento le dije, está bien, me quedo. Pero mirá que esta es tu palabra. Sí, es mi palabra, me quedo. Tiene razón, quizás me quedo sin el pan y sin la torta. Le dije a mi padre que sabía del trato que yo había tenido con Dios, se sorprendió. Me dijo, bueno, claro, ellos estaban felices también que yo me quedara por allí. Y volví contento a mi casa, a la casa de mis padres. Pasó una semana y llega un sobre de la embajada americana. Con mucho miedo abro el sobre y cuando abro el sobre dice, pase a buscar su visa profesional por la embajada. No tuve fe. No tuve fe. Y cuando no tienes fe, haces el camino más largo. Dios no te abandona. Él sigue trabajando para que llegues al mismo objetivo. Pero tú, por tus malas decisiones, haces el camino más largo. Y me agarró una depresión y me fui a la embajada americana, no sé para qué. Y entonces hice la cola, me presenté de frente al cónsul y le digo, vengo a rechazar la visa profesional. Y la cónsul me dice, y bueno, rechácela. ¿Qué viene a decírmelo? Claro, yo no sé, quería ver si me daban una salida para esto. Me decían, bueno, espere 5 años y le vamos a dar esta visa profesional. No, ahí la perdía. Empecé a trabajar con depresión en esa iglesia, que encontré a Arturo. ¿Se acuerdan de Arturo? Pero Dios tenía un plan para mí también allí. A pesar de que me equivoqué, Dios decidió bendecirme y transformar la maldición en bendición porque me amaba. Y ese primer sábado que estaba en una depresión, a esa iglesia, la Iglesia Central de Buenos Aires, habían invitado al pastor Bullón. Y el pastor Bullón predicó ese sábado acerca de Moisés, cómo Moisés se había equivocado y no pudo entrar a Canaán, pero sin embargo Dios tenía un plan para Moisés mayor de lo que Moisés pensaba. Moisés simplemente aceptó el plan de Dios y Dios después lo recompensó. Yo salí de ese sermón diciendo, el sermón fue el pastor Bullón para mí. Así como ustedes dicen muchas veces, porque ese es Dios, no es el pastor Bullón, es Dios. Cuando tú tienes una necesidad, Dios está atrás tuyo porque Él tiene un plan. Y me quedé 7 años en Argentina. Y yo sabía que Dios, algún día, el plan de Dios era que esté en Estados Unidos. Y yo no sabía, me acuerdo muchas veces, vieron que el pastorado no es fácil. Y a veces cuando tenía problemas así, situaciones difíciles, yo tenía esa visa que había rechazado en un cajoncito y miraba la visa y la cerraba el cajoncito y decía, ¿cómo va a ser Dios? Pero Dios, cuando tiene un objetivo para ti, y aunque tú te hayas apartado de Él, no importa, Él te va a hacer llegar al objetivo. ¿Por qué? Porque Él transforma la maldición en bendición. Y todos esos problemas, ¿qué pasó? Por mi debilidad, yo me tuve que quedar en Argentina. Pero si yo reconozco mi debilidad, Dios se hace fuerte en mí. Y entonces llegó el momento que yo no lo esperaba. Cuando quise estudiar de vuelta, cuando
quería hacer nuevamente, estudiar el máster, me había ido bien en las iglesias. Entonces pedí permiso para estudiar, pero no me dejaron porque era el único pastor soltero. Ya les conté esta historia el sábado pasado. Y como era soltero me dijeron, no vas a poder estudiar. Así que yo dije, bueno, entonces yo tengo que hacer algo. Y llamé por teléfono a Estados Unidos. Mandé un email, ya había email en esta época. Entonces mandé un email a la Universidad de Andrews y dije, miren, yo soy un pastor que no sabe inglés, no sabe nada, pero quiero ir allá y quiero saber si me pueden recibir. Ese email lo recibió en Eunice Dupertuis. No sé cuántos conocen al pastor Dupertuis, el que escribió los libros. Lo recibió ella y ella, como es argentina, se compadeció de mí y me contestó. Mira, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque tenía que rendir un examen de inglés y tenía que sacar una visa de estudiante. Entonces yo le mandé un email, le digo, yo no tengo tiempo de rendir el mensaje de inglés, el examen de inglés, ni puedo sacar una visa de estudiante, tengo visa de turista y ya tengo que ir. Entonces ella me mandó un email y dice, bueno, está bien, vamos a hacer una excepción, venite. Y me fui, vendí todo y me fui. Y llegué a Estados Unidos. Para mí fue una maldición, porque yo no tengo tiempo para contarle todos los detalles, pero fue una maldición. Yo no quería irme ahora a Estados Unidos. No fue que fui ahora diciendo, ahora voy a cumplir el plan de Dios. No, ya estaba contento en Argentina, pensaba que ya no me iba a ir y estaba asentado y me fui a Estados Unidos y llegué a la Universidad de Andrews un día de llovizna así, que era gris, todo gris. Pero Dios tenía un plan. Y la maldición que se provocó por ser soltero se convirtió en una bendición. Porque el primer sábado que no conocía a nadie, ya les conté, fui a la sociedad de jóvenes y me senté al lado de la que ahora es mi esposa. Pero pasó algo interesante allí en Andrews. Como yo tenía 9 años de experiencia ya, porque había estado 2 años acá en Estados Unidos, yo estaba diciendo, yo tengo mucha experiencia. Entonces voy a llegar a la Universidad de Andrews y bueno, vamos a empezar a estudiar, me abrieron para que pueda estudiar y entonces había que conseguir trabajo. Entonces digo, ¿dónde voy a trabajar? Bueno, voy a trabajar seguramente con mi experiencia en la biblioteca, corrigiendo a algún profesor de teología o algo por el estilo. O sea, no es para menos, si yo soy ya un pastor de experiencia. Y entonces fui buscando por todos esos trabajos y me preguntaban, ¿vos sabés inglés? Bueno, estoy aprendiendo. Bueno, me rechazaron en todos los trabajos. Entonces viene un amigo y me dice, Joel, ¿qué? Le digo, en Custodial hay trabajo. Vamos a Custodial. ¿Qué es Custodial? Es limpieza. Y yo dije, Custodial. Y bueno, y ya se me estaba acabando toda la plata, así que era trabajar o comer, no era otra. Y entonces me fui a Custodial. Entonces cuando yo a Custodia le digo, me dijeron que aquí hay trabajo. Sí, me dice. Y entonces me dice, ¿y vos qué hacías en tu país? Y yo le dije así, y yo era pastor. Ah, vos eras de esos que trabajan una vez por semana, me dijo. No me gustó, No me gustó. Le dije, como no hablaba mucho inglés ni nada, no le pude decir nada. Entonces, él me dice, mira, nos queda un trabajo. Le digo, bueno, ¿cuál es el trabajo? El Science Building, necesitamos que alguien limpie los 13 baños del Science Building. Y yo dije, ¿los 13 baños? Y bueno, si no hay otra, está bien, y acepté. Le digo, me fui de ahí una vergüenza. Yo digo, de esto, 2 semanas, después me voy a encontrar otro, seguramente Dios me va a poner otro trabajo. Y para mí era una miseria, porque tenía que ir al edificio, tenía que agarrar una escoba con guantes, así a limpiar los baños, me dieron todo un curso de cómo limpiar los baños. Y entonces yo ya me había empezado a hacer amigos y amigas, y entonces por ahí yo estaba barriendo así con los guantes y los sprays y veía que pasaba por allá y yo enseguida me escondía así, no quería que nadie me vea. Y vivía, todos los días iba a trabajar y era como que no quería saber nada con ese trabajo, iba con un peso a trabajar impresionante. Y ahí me había comenzado a ser amigo de Amelia. Y entonces un día a Amelia le digo, no soporto este trabajo, yo me preparé para otra cosa y estoy limpiando baños acá en Andrews. Y en esa semana Dios hizo un clic en mi cabeza.
Y en esa semana Dios me dijo, ¿qué es lo que pretendes, Joel? ¿Qué es lo que querés? Tenés la bendición del trabajo, aceptala. Y en esos momentos el Espíritu Santo hizo conmigo algo que dije, vi la historia de José y me di cuenta que yo estaba siendo totalmente ingrato con Dios. Y que esas actitudes que tenían, esa queja que tenía, era total resultado de mi orgullo, de mi soberbia. Yo pensaba que tenía muchas capacidades para hacer lo que estaba haciendo. Y saben que yo no sé cómo fue que hizo Dios, pero yo dije, Señor, te pido perdón. Yo voy a ser un José en ese trabajo. Y los baños del Science Building voy a tratar de que sean los más limpios de todo Andrews. Voy a predicar a través de los baños. Hermanos, les digo la verdad, la sincera verdad. 13 baños todos los días. Dios a mí no me llevó a Andrews para estudiar la maestría en divinidad. Dios me llevó a Andrews para limpiar baños. Y lo digo con toda, ahora, en ese momento no sabía, pero ahora lo digo, miro para atrás y esa maldición se convirtió en bendición. A tal punto que los baños realmente estaban limpios. Entonces vino una vez el jefe y me dice, Joel, mira, vamos a hacer con vos, vamos a hacer diferente. Vos tenés tan bien el trabajo y lo tenés tan limpio en los baños que ya no vas a trabajar por hora. Nosotros te vamos a pagar por salario. Trabajes, limpies los baños en 5 minutos o en 3 horas. Nosotros te vamos a pagar siempre la misma cantidad por mes. Y es con vos que vamos a hacer la excepción. Lo único que pretendemos es que sigas manteniendo los baños limpios. Y entonces yo cuando me dijo eso me pareció la bendición más grande del mundo. Entonces, imagínense, yo estaba estudiando la maestría, tenía muchos requisitos, entonces todos los días así, iba así con los baños, yendo por acá, por allá. O sea, me transformé en un experto de limpiar baños y dejarlos limpios. Y fue la mayor bendición. Y mi grupo de amigos, después como veían que estaba haciendo también, me dijeron en el trabajo, te vamos a dar la capacidad para que contrates personas que estén a una persona para que esté bajo tu responsabilidad. Y mis amigos, que también estaban estudiando, todos querían trabajar limpiando baños, porque decían, no hay mejor trabajo que ese. Y el peor trabajo, la maldición, se transformó en una gran bendición. ¿Y saben qué? Terminé mi maestría sin una deuda, limpiando baños. Y un día un doctor que estaba allí, trabajaba en el Science Building, me dijo, Joel, desde que te fuiste del Science Building no da ganas de ir al baño. O sea, Dios, cuando tú le pones a Dios todo, Él hace todo. Tenemos que aceptar el paquete en el cual Dios nos manda la vida. Y Dios transforma las maldiciones en bendición. Y por eso tú puedes decir, yo tengo que trabajar 1 año y estudiar otro. Quizás tú no tengas los medios económicos como el otro chico que tiene los medios económicos. No, Dios está haciendo algo grande por ti. Dios está haciendo muchas cosas por ti. Los hace también con aquellos que tienen bendiciones. Pero contigo también te está formando y no puedes sentirte debajo de nadie. Era una tontería de mi parte esconderme cuando estaba con una escoba. No, todo trabajo es digno y con Dios todo es excelente. Tú puedes predicar limpiando baños, puedes predicar barriendo calles, puedes predicar de cualquier forma, porque con Cristo todo es mejor. Y Él transforma todo. Tuve la oportunidad y ya tengo que ir terminando, hermanos, hoy no los quiero cansar. Pero tuve la oportunidad de conocerme con Amelia, ya les conté, plantamos una iglesia y el día que nos casamos, me contrataron como pastor de la Michigan Conference. Dios transformó la maldición en bendición. ¿Y saben qué? Limpiando baños, me di cuenta de que yo no sirvo para ser pastor. Tenía razón. Pero mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Dios me llevó a Estados Unidos a limpiar baños porque a pesar de todas las pruebas que había pasado, todavía yo seguía pensando que quizás yo era un buen pastor. Y Dios me mostró que no lo era. Porque un buen pastor no tiene que ver con talentos, ni con predicaciones, ni con teología. Un buen pastor tiene que ver con corazón, un corazón sometido al Señor.
Y eso no quiere decir que yo soy el sometido al Señor, no, es lo que le pido. Y voy a terminar con una experiencia. Nosotros no podíamos tener hijos aparentemente, oramos, y cuando Dios le dio la revelación a mi esposa que nos iba a dar hijos, ella le dijo, Señor, que sean 2, que no sea uno solo. Y Dios nos dio 3. Pero fue una prueba también tener hijos. Y una vez que estábamos de vacaciones, que fuimos a Argentina, estábamos siempre vamos al hospital adventista porque nos gusta cómo atienden ahí, los hacemos atender a los chicos. Y entonces fuimos al pediatra y mi esposa le dijo al pediatra, por favor, hágale un análisis de sangre a su hijita, a mi hijita, perdón. Estoy cansado, ya está llegando el fin de la semana, ya se me confunde. Hágale un análisis de sangre a mi hijita. Y entonces el doctor dijo, y a nuestros hijos, y el doctor dijo, no, pero ¿por qué si se los ve bien? No, pero hágale, dijo mi esposa. Muy bien, le hicieron un análisis de sangre. Estábamos muy contentos, pero en eso llaman del hospital y dicen, miren, hay un problema con la hijita del medio. Salió la sangre, parece que, tráiganla de vuelta y vamos a hacerle otro análisis. Y le hicieron otro análisis. Y nos confirmaron, hay un problema. Ella no tiene neutrófilos en la sangre. ¿Qué son los neutrófilos? Son los que atacan las bacterias. Y como nosotros estábamos de vacaciones, ellos nos dijeron, miren, no podemos hacer un análisis muy extensivo. Cuando vuelvan a Estados Unidos, llévenla al hospital y ahí hagan los estudios. Volvimos a Estados Unidos, yo me tenía que graduar de mi doctorado. Era justo en la fecha de mi graduación, pero no pudimos ir porque empezamos a ir al hospital con Isabela. Y entonces nos dijeron en el hospital, tenemos que sacarle sangre 2 veces por semana. Y 2 veces por semana íbamos al hospital y le sacaban sangre. Al primero ya lo soportaba bien, pero después el bracito, ella se le había ocurrido que no quería en otro lugar que en el mismo brazo y no la pudimos convencer. Y entonces era siempre en el mismo brazo. Y para colmo, los enfermeros a veces no eran demasiado cuidadosos. Entonces el brazo se le iba marcando y era realmente un poquito de ansiedad. Nos daba porque no sabíamos qué era lo que pasaba. Ellos querían ver si era neutropenia cíclica. Pero después de un mes de pasar por eso, nos dijeron, no es neutropenia cíclica. Ella no tiene, ni le suben ni le bajan. Están siempre bajos los niveles. Entonces dicen, tienen 2 alternativas. O traerla, nosotros les vamos a enseñar por un mes, traerla todos los días para que le demos una inyección de neutrófilos y después toda la vida, todos los días ella va a tener que darse una inyección de neutrófilos. O esperar. Y con Amelia dijimos, no la vamos a sacrificar a ella en su vida teniendo que ponerse inyección todos los días. Hasta ahora ha estado sana. Así que vamos a ponerla en las manos de Dios. Eso pasó en el año 2013. Pero nos dijeron ellos, cada vez que tenga fiebre, tienen que traerla urgente al hospital, porque con una infección ella se puede morir. Y entonces me acuerdo la primera fiebre que le agarró el primer invierno, a las 3 de la mañana, todos en el auto al hospital. Y ahí, la analizaron y no era una bacteria, era un virus. Y nosotros estábamos un poco con el corazón en la boca, pero le habíamos puesto a Dios el problema. Entonces un día nos llama el doctor. Esto me olvidé decirlo, que para esto lo estaba contando. Nos llama el doctor y nos dice, miren, hay un problema. Ella no tiene plaquetas en la sangre. Eso implica que tiene leucemia. Pero déjenme que vamos a analizar un poco más. Fueron 2 días terribles para nosotros. Me acuerdo que yo iba manejando, esto lo conté también los otros días en un grupo, iba manejando y iba diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero mientras iba manejando, Dios, a pesar de que se me iban cayendo las lágrimas, empezó a surgir en mí una fe real, porque yo sabía que a pesar que mi hija la podría perder, yo la iba a ver. Y le dije, Señor, dame fuerza para poder pasar esta prueba. Pero quiero decirles, claro,
Ustedes quizás pasaron pruebas peores. Que en esos días hasta tuvimos tensiones con Amelia, porque uno está tan tensionado que empieza a tensionarse con todo el mundo. Me di cuenta que mi fe cotidiana no era gran fe, pero sí me di cuenta que mi fe de base era una fe segura. Y me acuerdo cuando iba en el auto y le dije, Señor, yo te la entrego, pero te agradezco porque yo sé que la voy a volver a ver a Isabela. Yo sé que si tú te la llevas, yo la veré. Y Señor, si tú te la llevas, yo te digo, ojalá que no sea así, pero te digo que voy a predicar con todo mi poder para que vengas antes. A los 2 días nos llamó el doctor y nos dijo, quédese tranquilo que era un error de la máquina. Fue una maldición que se convirtió en bendición. Dios permite esos 2 días de prueba para que yo descubriera que tengo una fe verdadera, que no viene de mí, sino que es la fe que pone Cristo. Y por eso cuando tú estás con Dios, toda crisis la puedes sobrellevar. No hay crisis que Dios no pueda solucionar, porque hasta para la muerte Él tiene solución. Quizás no sea hoy, pero sí va a ser mañana. Y Él tiene solución para todo. Isabela todavía no tiene neutrófilos, pero se ha enfermado con infecciones varias veces y se cura más rápido que los otros, que Jeremías y que Eliana. Así que está en las manos de Dios. Y Dios determinará, como tú y yo estamos en las manos de Dios. Y por eso simplemente hoy quería compartirte que Dios es real. ¿Qué pierdes con aceptarlo? Pero a veces nos resistimos con Dios porque estamos así que no sé si entregarme. ¿Por qué no quieres entregarte si te está ofreciendo todo? ¿Qué es lo que hace que no te entregues a Dios? Ahora te sientes solo y no has solucionado nada. Con Dios tienes la posibilidad de solucionar todo. ¿Por qué no te entregas? No, es que yo tengo miedo de mí mismo. Pero si Dios dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tú te entregas a Cristo, tú ya no eres más responsable de tu vida. Él se hace responsable de tu vida. Tú solamente decides permanecer en Él. No, pero es que yo no sé si quiero seguir sus principios. Él te va a dar el deseo de seguir sus principios. Es Él, nada de ti, es Él. Pero va a llegar un momento que tú lo vas a amar y no vas a poder dejarlo y vas a poder decir con Jeremías, mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Me pueden quitar todo, pero no me quiten a Dios. Porque con Dios tienes todo. Pero es que yo ya desordené mi vida. Es que justamente Él dice que te va a tomar tus veredas torcidas y las va a enderezar. ¿Por qué esperar? Y por eso hoy quiero terminar nuevamente con un llamado. Ahora un llamado no a los que pasaron ayer, sino yo sé que Dios todavía sigue hablando. Y quiero llamar a aquella persona que Dios le llamó entre ayer y hoy. Y yo sé que ayer hubo personas que decían, pastor, pero había algo que me ataba a la silla. Y por eso quiero darte la oportunidad que confieses nuevamente a Cristo y que dejes que esa silla no te ate. En el nombre de Cristo, levántate y toma una decisión. Y nuevamente voy a hacer un llamado al bautismo. Es el momento. No endurezcas tu corazón. Tienes todo con Cristo. Y por eso quiero preguntar, ¿quién va a ser el primero que va a confesar a Cristo y que quiere decirle, Señor, acá estoy? Haz con mi vida lo que quieras, pero quiero entregarme. Gloria a Dios. ¿Puedes pasar? Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Anthony. ¿Quién lo va a acompañar a Anthony? Quiero que lo acompañe alguien que ya está en la familia de Dios. Gloria a Dios. David, ¿no? David. Gloria a Dios, David. Yo sé que Dios está actuando en tu vida, David. Dios te bendiga. ¿Quién va a ser el tercero? Y quiero que venga alguien y los abrace de bienvenida, que les dé un abrazo de bienvenida. ¿Quién más? ¿Quién va a ser el tercero? No endurezcas tu corazón. Y quiero hacer ahora lo siguiente. Yo quiero ahora que cantemos y vamos a cantar el canto lema. Y si tú sientes mientras cantamos el canto lema, tú crees que Dios te está llamando, crees que tienes que tomar una decisión, crees que tienes que renovar tu vida con Cristo, yo te pido que pases. En el nombre de Cristo te invito a que pases. Está por comenzar la mejor etapa de tu vida.
Me acompañan los directores de canto y vamos a cantar entonces el canto lema. Y mientras cantamos el canto lema, si tú sientes, no si tú sientes, si tú crees, porque acá no es cuestión de sentir, es cuestión de creer. Si tú quieres creer en Dios y quieres que Dios sea real para tu vida, que sea aquel que te sustente, por favor pasa mientras estamos cantando. Vamos a cantar y Dios los bendiga, muchachos. No le digas a no a Dios. Quiero dedicarte esta canción con todo el corazón y pensamiento. Quiero expresarte mi amor, viviendo todo el tiempo para ti. Amén. Tú eres la razón de todo mi existir. Tú eres mi canción, mi fuerza y mi reír. ¿Hay alguien más? Tú eres Gloria a Dios. mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Tú eres tierno cuando todo es hostil. Tú eres quien me alienta siempre a seguir. Tú eres como un fresco y claro manantial. Tú eres Dios. Ahora es el momento. Amén. Quiero que mis labios al hablar sean limpios porque quiero darte honra. Quiero que mis ojos al mirar sean puros para verte solo a ti. Tú eres la razón de todo mi existir. Tú eres mi canción, mi fuerza y mi reír. Tú eres mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Tú eres tierno cuando todo es hostil. Tú eres quien me alienta siempre a seguir. Tú eres como un fresco y claro manantial. Tú eres Dios. Tú eres la razón de todo mi existir. Tú eres mi canción, mi fuerza y mi reír. Tú eres mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Tú eres tierno cuando todo es hostil. Tú eres quien me alienta siempre a seguir. Tú eres como un fresco y claro manantial. Tú eres Dios. Amén. Yo ahora voy a orar porque Dios ha vencido en los que pasaron. Hay fiesta en el cielo. Pero puede ser que haya una persona más todavía que está allí luchando. Y por eso antes de orar quiero darte la oportunidad. No sé quién eres. Pero ¿habrá alguien más que quiera decir, Señor, yo sé que ya es el tiempo? Quiero confesarte. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga y bienvenida.
Amén. Gloria a Dios. Daniela, estuvimos orando por ti. Dios te bendiga. Dios es poderoso, hermanos. Y Dios está haciendo cambios aquí en estas personas. Gloria a Dios. Ernestina. Hoy estuve comiendo con Ernestina. Ella me contaba que estaba ahí, que no sabía, pero Dios venció a Ernestina. Dios es grande. Y Dios tiene algo hermoso preparado para ustedes. Y acuérdense, ustedes ahora están confesando a Jesús. No van a ser perfectos, pero ustedes ahora han decidido vivir con Él. Entonces, cada vez que se equivoquen, ¿qué van a hacer? Volver a Él. Se equivocan, vuelven a Él. Se equivocan, vuelven a Él. Y va a llegar un momento que van a sentir el amor tan grande de Él que ya no se van a ir más. Ese es Jesús. Mientras ustedes permanecen de pie, vamos a arrodillarnos nosotros y vamos a orar. Querido Señor, gracias por estas personas. Gracias por estas victorias. Hoy confesamos a Jesús y aceptamos, Señor, que nuestra debilidad es lo que le te da lugar para que tú seas fuerte en nosotros. Y por eso estas personas están reconociendo su debilidad. Y ahora tú hazte fuerte en ellos como lo prometiste, Señor. Señor, estas personas también posiblemente hayan tenido vida de maldición en el pasado. Pero ahora, Señor, que tú estás entrando a la vida de ellos, esas maldiciones se van a convertir en bendición. Y hay una única razón, es porque tú los amas. Y es porque tú los has elegido a ellos desde pequeños. Tú tienes una misión para ellos. Tú tienes un gran propósito para ellos, Señor. Ellos hoy lo creen y lo aceptan. Y te pido que los bautices con tu Santo Espíritu. Para que cuando tú lo decidas y pronto, cuando sea el momento, ellos entonces puedan dar su paso bautismal y entregar su vida y confesarte a ti para comenzar la mejor etapa de la vida de ellos. Gracias, Señor, por contestar esta oración. Los ponemos a ellos en tus manos y queremos recibirlos como familia y apoyarlos y amarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.